¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Marta Samarripa, Marta, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Bueno, pues como luego dicen, pues el espectáculo periodístico debe seguir adelante, que no somos espectáculos, sino simplemente el hecho de seguir adelante con nuestra visión y nuestra convicción de seguir con el periodismo que sigue adelante. Alberto Nájar, que el tema de este momento creo que es sin lugar a dudas el relacionado con Felipe Calderón, Genaro García Luna, la entrevista que dio la embajadora en retiro Jacobson. ¿Qué reflexiones tienes para ir entrando en este tema, Alberto Nájar? Muchas gracias, Julio. Antes que nada, le envío un abrazo muy afectuoso a Arturo. Hemos sido amigos hace décadas y la verdad es muy lamentable. Siento mucho el momento que está pasando. Estoy seguro que va a encontrar pronto el alivio que necesita. Y pues yo pienso que este es un tema que se va a ir complicando cada vez más en la medida en que empiece a avanzar el proceso judicial en Estados Unidos contra Genaro García Luna. El expresidente Felipe Calderón ha estado en cierto momento en una actitud de aumentar cada vez más sus críticas y sus señalamientos, comentarios. Algunos lo atribuyen al hecho de que está sintiendo cada vez más cerca a alguna indagatoria o en algún momento algo que pueda llegar a tocarle en su círculo cercano, más allá todavía de lo que representa Genaro García Luna. Difícilmente habría en México un proceso judicial porque ha tenido bastante tiempo Felipe Calderón y sus secuaces para destruir las pruebas que eventualmente pudieran incriminarlo. El único elemento que yo veo que pudiera existir para que hubiera alguna intención de algún proceso de algún tipo, digamos, judicial, sería lo que ocurra en Estados Unidos. En algún momento yo he pensado qué sucedería si eventualmente el gobierno de Estados Unidos solicitara que fuera enviado, no sé si en extradición o por lo menos como testigo. En México habría una pequeña dificultad, puesto que como expresidente tiene fuero, no puede ninguna autoridad detenerlo, a menos que sea, por supuesto, desaforado, y es un proceso que el presidente López Obrador ha dicho que él no avala y que no estaría dispuesto él personalmente a seguirlo. Entonces, yo sí creo que este es un tema que nos debe mantener en mucha alerta, porque los vínculos del grupo, el círculo cercano de Felipe Calderón con bandas de narcotráfico son cada vez más visibles, perdón. Lo eran ya desde antes. Los rumores eran bastante frecuentes de las reuniones de García Luna con algunos capos, aquella historia que se supo en algún momento que de regreso de Cuernavaca a su casa en la zona sur de Ciudad de México fue interceptado su convoy y obligado a comparecer con algún capo que le reclamó su respaldo hacia el grupo opositor. Son ese tipo de elementos que en su momento dieron vuelta en los medios de comunicación y que cada vez más empiezan a tener cierta veracidad, por lo que ha declarado la ex embajadora de Estados Unidos en México y las mismas indagatorias, no solamente el caso de García Luna. Recordemos que este es un proceso que viene de otro anterior, de Joaquín Guzmán Loera el Chapo. Los principales testigos contra el Chapo son ahora también los testigos contra Genaro García Luna y eventualmente, no habría que descartarlo, aunque por ahora lo veo difícil, contra Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Bueno, muy bien, Alberto Nájar. Marta Samarripa, tu opinión, por favor. Gracias, Julio. Hago un paréntesis para también enviarle un abrazo a Arturo Cano y pues le doy mis condolencias a partir desde este espacio. Pues yo creo que en el tema de Felipe Calderón se ha tenido la sospecha, la presunción de que efectivamente él estaba al tanto y estaba involucrado. Me llama la atención que la defensa que ha estado argumentando el expresidente es que por supuesto no sabía nada. Esto sería realmente preocupante, porque si uno quisiera comprar ese argumento de que efectivamente no sabía nada, te preguntarías qué clase de personas llegan a la presidencia de la República en México. ¿Por qué no tenemos nunca la precaución de saber quién es ese personaje que pretende gobernar por 6 años a un país?
Me parece muy delicado, muy puntual todo lo que ha dicho la ex embajadora Roberta Jacobson, y creo que pues nos obliga a todos a exigir que se tenga más información. Yo no estoy tan segura de la preocupación que tenga Felipe Calderón por un dato que acaba de subrayar hace un momento Alberto, y que es el fuero. O sea, hasta dónde Felipe Calderón siente que no se le puede hacer nada, porque pues no se ha visto que él haga algún pronunciamiento o algún otro tipo de postura en relación a esto. Ahora, lo que se me hace también que hay que destacar aquí es que Felipe Calderón durante 6 años decide, según él, hacer una guerra contra el narcotráfico. Y resulta que en realidad todas las evidencias te señalan, de acuerdo a las víctimas y a su estrategia, que fue una guerra contra los mexicanos. Y todo hace presumir que su gobierno, un miembro de su gabinete, protegía a los narcotraficantes, protegía a los cárteles. Entonces, en realidad fue una guerra contra los mexicanos en donde este sexenio sangriento decide proteger al cártel de Sinaloa, e incluso hay la presunción que no solamente al cártel de Sinaloa, sino a otros más. Yo no veo de qué manera pueda salvarse García Luna de una cadena perpetua. Se habla de que la mínima pena que podría tener serían 10 años, eso si decide convertirse en un soplón, por decirlo de manera coloquial. Si él decide ser un informante para el gobierno de los Estados Unidos, bueno, pues entonces tendría solamente por lo menos 10 años de prisión. Creo que no tiene otra alternativa. ¿Qué tanto un gobierno de extranjero, en este caso Estados Unidos, pudiera reaccionar a información que involucrara a Felipe Calderón? Pues no lo sabemos. Creo que esta es la primera ocasión en que se menciona con esta insistencia el involucramiento de Felipe Calderón en las actividades de su secretario de Seguridad Pública. Yo creo que es muy lamentable pues confirmar lo que todos los mexicanos ya sabíamos, y esto pues era Voz Populi. Sí, Marta Samarripa, gracias. Alberto Nájar, el exocupante de Los Pinos, Felipe Calderón Hinojosa, dice pues que si hay pruebas ya las presenten, y si no, que lo dejen en paz y que se dejen de consultas y de todo eso que no tiene ningún sentido. ¿Crees que este talante retador de Felipe Calderón le va a ayudar a tener más réditos políticos en su proyecto de México Libre, por un lado? Y por otro te pregunto también si el presidente López Obrador está en una situación difícil, dada su postura inicial de no ir contra expresidentes y manejar, desde mi punto de vista, de una manera elusiva el tema, posponiéndolo a una eventual consulta que no sabemos si realmente se vaya a realizar. Sobre estos temas, ¿qué opinas, Alberto Nájar? Pues Felipe Calderón ha argumentado varias cosas en su intento de defensa, la reciente que decía, recordaba que él fue el firmante del famoso Plan Mérida, y él ponía como argumento que si hubiera habido elementos de algún vínculo de él o de sus colaboradores con los narcotraficantes o la delincuencia que iba a combatir con ese plan, no lo hubieran aprobado. Es una falacia. O sea, en Estados Unidos no es un gobierno monolítico como pudo haber ocurrido, o ocurrió más bien durante mucho tiempo en México, y todavía lo sigue siendo. Es decir, las agencias mismas tienen diferencias entre ellos, entre estas organizaciones. La DEA está peleada con la CIA. La DEA suele inventar algunas historias fantásticas de leyendas, de capos, de carteles, justo para justificar la lucha contra el narcotráfico, y de ahí justificar el presupuesto. El Departamento de Defensa tiene sus propios intereses, el Departamento de Estado los suyos, es decir, el FBI por su lado. Pudiera parecer creíble ese argumento de que si él no tuviera vínculos con el narcotráfico, no le hubieran autorizado el Plan Mérida. Pues eventualmente también pudiéramos pensar que lo hicieron justamente para tenerlo más cerca. La vigilancia, no olvidemos a Don Corleone. El padrino solía decir a los amigos cerca, pero a los enemigos mucho más cerca.
y en ese sentido me parece que ese no es un argumento que sea válido. Él reclama pruebas. Pues está medio complicado que haya pruebas. Yo quisiera saber cómo podemos, por ejemplo, comprobar el origen, el homicidio de miles de personas cuando los perpetradores ya fueron asesinados en esta guerra que el mismo Felipe Calderón inició. Él está reclamando pruebas, pero yo insisto, durante años ha tenido la oportunidad de destruir las pruebas. Varios periodistas han documentado, Penirey Ramírez entre ellos, documentó en algún momento que durante días y días estuvieron trabajando las trituradoras de papel en oficinas de Genaro García Luna justamente para destruir las evidencias escritas. Además, existe también otro elemento que también es importante, que se llama la colaboración que recibió durante mucho tiempo de Enrique Peña Nieto, a quien le facilitó el camino para llegar a la presidencia de la República y también tuvo su manto protector por ese lado. Entonces, en ese sentido, yo creo que ese reclamo retador, que es muy del estilo mecha corta, el matón de barrio que ha tenido siempre Felipe del Sagrado Corazón Calderón Hinojosa, pues lo revela tal cual. Él está exigiendo pruebas cuando bien sabe que es muy complicado plantearlas en esos términos, no en México, pero sí en Estados Unidos y sí por los testigos protegidos que ya comparecieron para enjuiciar al Chapo, a quien se creía en su momento inalcanzable. Yo creo que debería verse el espejo de Joaquín Guzmán Loera, a quien en su momento se le consideró un mito, una leyenda inexistente, incapaz de ser castigado, y ahí está. Ahora, el presidente López Obrador, yo creo que tiene muy claro cuál es el camino que va a seguir en ese sentido y está dispuesto a pagar el costo. No es la primera vez que él le va a tener alguna consecuencia política por sus decisiones. Tratar de juzgar a Calderón Hinojosa, a Peña Nieto o a Salinas implica concentrar todo el esfuerzo de su gobierno nada más en esa tarea, porque la telaraña de la corrupción, de la complicidad que se han construido durante décadas es enorme, y desmantelarla implicaría dedicarte 24/7 durante varios años a tratar de romper ese círculo. Y yo creo que el país está metido en otras circunstancias. El país necesita otro tipo de atención y, ojo, también el presidente necesita ocupar el tiempo para construir esa cuarta transformación y ese cambio de régimen que ofreció desde la campaña y que le permitió ganar los votos que lo ayudaron a la presidencia de la República. Yo no veo que haya mayor interés, más allá del término mediático, por establecer algún juicio moral, si se quiere tener esa naturaleza contra Felipe Calderón, porque ciertamente no veo tanta necesidad de distraerse de esa manera por parte del presidente de la República. Y si tomamos en cuenta, y con esto cierro, un elemento central, las posibilidades de que salgan librados jurídicamente estos personajes también son altas, y la posibilidad de que hayas invertido tiempo valioso en esto que el mismo presidente ha dicho que puede ser un circo, pues también son altas. Bien, Alberto, gracias. Marta Samarripa, el mismo planteamiento respecto a si prosperarán los réditos políticos para el retador Calderón, por un lado, y por otro, la postura del presidente de la República, que hay quienes, entre ellos quien habla, consideramos que no hay la fuerza ni la enjundia política suficientes hoy del presidente López Obrador frente al reto que le plantea abiertamente Calderón. ¿Qué opinas, Marta Samarripa? Pienso que es muy difícil que el presidente López Obrador pudiera tomar en sus manos un proceso contra Felipe Calderón y otros expresidentes, en este caso, bueno, refiriéndonos al expresidente panista. ¿Por qué sería difícil? Hay muchas razones, y quiero hacer un paréntesis. No creo que un tema de justicia deba ser materia de una consulta. Creo que si un gobierno decide que se lleve a juicio a expresidentes, debe ser por las evidencias que hay, no en base a qué opina la gente. Desde luego está muy claro que la gente quisiera llevar a juicio a todos los expresidentes que le hicieron daño a este país. Pero ¿cómo podría López Obrador, que está realmente con un gobierno sitiado,
donde es atacado desde todos los frentes, particularmente desde el Gran Capital y a través también de los medios de comunicación. No digo que todos, la mayoría de los medios de comunicación. Tiene demasiados frentes abiertos, independientemente de resolver la nueva situación en México de la crisis sanitaria y la crisis económica. Son demasiados trabajos, demasiadas urgencias en las que se tiene que enfocar como para dedicar ese tiempo que tiene en ir en contra de un proceso, en contra de Felipe Calderón y llevarlo a juicio, llevarlo a proceso o hacer que las instancias correspondientes lo lleven a juicio, lo lleven a proceso. Creo que eso es un escenario que no vamos a ver, que la mejor suerte que podríamos tener los mexicanos sería que realmente lo hiciera el gobierno de Estados Unidos. Alberto ha mencionado, por ejemplo, y eso es algo que supimos de esos días en que se trabajó en destruir las pruebas que pudieran vincular a Felipe Calderón con el caso de Genaro García Luna. Pero aquí también hay otras pruebas, y son aquellas de las que habló en la entrevista con Esquivel la propia ex embajadora Roberta Jacobson. Ella ha dicho que tienen pruebas en el gobierno de los Estados Unidos y que tienen incluso no solamente documentos, ella habló de grabaciones. Entonces, ese tipo de pruebas habría que no perderlas de vista, porque si Felipe Calderón pudo destruir muchas pruebas cuando todavía estaba en Los Pinos, bueno, esta destrucción aparentemente no habría alcanzado las pruebas que consiguió el gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que sí hay una realmente demanda de parte de los mexicanos para que se hiciera algo en contra de esta corrupción, para entender esta situación de protección al narcotráfico, de vinculación con el cártel de Sinaloa y con otros cárteles. Tenemos que partir, aunque a mucha gente le pueda aburrir la insistencia de que todo esto se gesta en medio de mucha corrupción. Y a esto también hace alusión la ex embajadora en la entrevista con Jesús Esquivel, porque dice, bueno, es que era muy difícil, era muy complicado por esta corrupción que había en el gobierno de Felipe Calderón. Este tono retador de Felipe Calderón te da también otra vez indicios de su perfil psicológico. O sea, se puede entender el por qué una guerra contra los mexicanos, el por qué criminalizar a personas inocentes. A mí no me deja de impactar el trato que le dio a dos víctimas de su guerra, los estudiantes del TEC de Monterrey, emblemáticos, Jorge y Javier, que ni siquiera pudo haber corregido que ellos eran víctimas y no criminales, no narcos, como los llamó. Entonces, te habla, toda esta actuación de Felipe Calderón, te habla de alguien que realmente tenía una ambición desmedida de poder, pero no solamente eso, sino de una persona con un perfil psicológico, de alguien que era proclive a la represión, al autoritarismo y a violar de manera absoluta todos los derechos humanos de los mexicanos. Yo sí pienso que debería de hacerse justicia, que México no está en condiciones. Imagínense que jamás se ha juzgado a un presidente por corrupción, que todavía está atorada la iniciativa que envió López Obrador y que ya no solamente abarca el juzgar a un presidente por corrupción, sino poderlo juzgar por cualquier otro delito que puedan ser juzgados todos los ciudadanos, y no pasa todavía la iniciativa. Entonces, es muy complicado que si acabas de empezar un gobierno y que al año 4 meses tú digas, déjame emprender una lucha para llevar a juicio a los expresidentes, me parece que o hace una cosa o hace la otra. Entonces, yo creo que aquí sí es pues importante seguir esta información puntualmente. Uh-huh. Y desde luego el juicio ciudadano, de ese no se libra Felipe Calderón. De verdad es lamentable que hayamos tenido un sexenio como el de Felipe Calderón, en donde por donde lo quieras juzgar es una de las peores historias de gobierno en nuestro país. Gracias, Marta. Alberto Nájar, en el habla popular
hay un dicho que se aplica y se usa sobre todo en el deporte y particularmente en el fútbol. Se dice: el que perdona, pierde. Y la suelen utilizar los directores técnicos en esos juegos en los cuales tienen la oportunidad de meter una goleada y por diversas razones no se anotan los goles y el equipo que estaba dominando y que tenía todo el control del partido termina perdiendo porque el que perdona pierde. López Obrador está perdonando a sus adversarios políticos y va a permitir que crezcan, que se fortalezcan y que obstruyan lo que queda del sexenio obradorista. Yo no estoy seguro que se pueda catalogar como un perdón porque todavía faltan algunos años y porque hay un proceso fuera de México donde allá no perdonan. O sea, ahí lo tienen muy claro. Creo que incluso ellos fueron los que inventaron ese dicho, los gringos, ¿no? Entonces, no, yo creo que más bien es una estrategia política de ganar tiempo, de construir una base y una estructura lo suficientemente fuerte para poder, entonces sí, tomar otras decisiones incluso más drásticas. Ahora mismo se está planteando mucho esta idea de que le está dejando ir, que está dejando ir vivo a Felipe Calderón. También en su momento se planteó la idea de que se estaba dejando ir sin ningún tipo de investigación o de pesquisa a Enrique Peña Nieto. Se habló de ese pacto que tanto se dijo que hubo entre el presidente y el expresidente, pero al paso de los años estamos viendo que el círculo cercano de Enrique Peña Nieto está siendo cercado. La estructura de corrupción que creó, la gente que le ayudó a construir una parte de la fortuna, como abogado Juan Collado u otros personajes cercanos, Emilio Lozoya, ya han sido tocados, ahí no hubo perdón. Entonces, en el caso de Felipe Calderón, yo creo que va a seguir la misma ruta. Es obvio, y lo ha dicho desde el principio, desde el primer día de que tomó posesión, que no iba a ir por los expresidentes, pero nada dijo de los colaboradores y de la estructura que crearon para proteger a los expresidentes. Yo por eso creo que no podemos hablar de un perdón. Hablaríamos de una estrategia que puede parecer controvertida, que puede parecer que lo está dejando pasar, que está dejando crecer a los enanos, literalmente hablando, pero yo no estoy muy seguro de que al final vayan a salir exonerados. Ahora, legalmente, insisto, es un poco complicado que en México veamos detrás de las rejas a Felipe Calderón, Carlos Salinas, a Vicente Fox, etcétera. Pero la historia también es un juicio, también emite sus juicios. Como decía Marta, el descrédito de Felipe Calderón es enorme y va a seguir creciendo. Tú nos preguntabas hace unos minutos si tono bravucón de Felipe Calderón le iba a redituar en votos eventualmente. Yo no estoy muy seguro, porque el tema de Felipe Calderón es que no es nada más una relación entre Andrés Manuel y él mismo o sus colaboradores, su familia. Es todos el reguero de damnificados que dejó en su gobierno, toda la cantidad de gente a la que traicionó simple y sencillamente para él mantenerse en el poder, y que también en algún momento van a ser unos cartuchos muy útiles eventualmente en una estrategia política que se pudiera llegar a utilizar en algún momento. Si empiezan a apretarse las tuercas alrededor de Felipe Calderón, como se ha hecho con Enrique Peña Nieto, si se recurre a todos aquellos que traicionó, y hablamos de amigos cercanos, de sus propios compadres, los que le llevaban a bautizar a sus hijos, yo creo que ahí es una forma también de empezar a poner cosas en su lugar. No se trata de meterlo a la cárcel, pero sí, eventualmente, de anularle políticamente. Es lo que yo creo que podría suceder. Gracias, Alberto. Marta Zamarripa, la misma pregunta o planteamiento deportivo y político. El que perdona, pierde, se dice. López Obrador está perdonando a Fox, a Salinas, a Calderón y a Peña Nieto. Pregunto, y si eso puede hacer que crezcan los obstáculos en el resto del sexenio contra este proceso denominado Cuarta Transformación. Me gustaría
saber si en el caso de expresidentes tan hacia atrás pudiéramos todavía incluirlos, porque también habría la posibilidad de prescripción de delitos. Yo no sé si alguien que también hizo mucho daño, como Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, o un Ernesto Zedillo, donde seguimos pagando una deuda que él nos endosa junto con Felipe Calderón. Recordemos que los votos que necesitó Zedillo se los entregó Felipe Calderón, los votos del Partido Acción Nacional. Entonces, no sé si gentes como ellos, que son de años más hacia atrás, pudieran todavía ser juzgados, por lo menos caso de Salinas, caso de Zedillo. A lo mejor más reciente, ya si hablamos de un Vicente Fox, de un Felipe Calderón, de un Peña Nieto, ahí sí, pero yo no tengo la impresión de que esto lo está enfocando López Obrador como un asunto de perdones. Yo coincido con Alberto, aquí más bien se trata de una estrategia. Y creo que el dejar correr también aparentemente las aguas y no intervenir, en realidad tú estás haciendo algo. Y yo creo que lo que está pasando con la estrategia de López Obrador es que se está hundiendo más Felipe Calderón. O sea, todos los días pasa que hay más gente que lo condena. Todos los días hay más mexicanos que simplemente repudian el gobierno de Felipe Calderón y es considerado probablemente como el peor gobierno en la historia de México y bueno, eso ya dice mucho. Si tú revisas cómo fue su historia, no solamente para llegar a la presidencia de una manera fraudulenta y con la ayuda del PRI, que aquí fue muy valiosa para poder imponer a Felipe Calderón, bueno, también puedes revisar cómo fue su actuación con el Partido Acción Nacional, porque todos le adjudican a Ricardo Anaya haber destruido al PAN. Bueno, digamos que le dio la puntilla, pero ya buena parte de la destrucción del propio partido de donde venía Felipe Calderón y del que su padre fue fundador, Luis Calderón Vega, él fue contra su propio partido. ¿Qué podías esperar de cómo iba a actuar en el campo de la política si llega a tener la máxima posición que fue la presidencia? Yo creo que Felipe Calderón está en una ruta de perder, y no solamente por lo que haga el gobierno de Estados Unidos, sino hacia adentro de México. Yo no veo de ninguna manera que el presidente lo esté perdonando. Yo creo que lo está dejando que se hunda mucho más de lo que ya está hundido. Recordemos que el caso del presidente López Obrador no es ningún ingenuo. O sea, tiene toda la vida en política y sabe perfectamente sus tiempos. Y bueno, en este momento es el presidente de la República. Entonces, yo no vería de ninguna manera una idea de, mira, vamos a dejarlos, ni modo, perdonemos. Yo no lo veo así. Creo que cuando él habla de la consulta es una manera de darle vuelta al asunto, es decir, que no se involucra, pero por supuesto que sí hay un involucramiento, aunque no lo veamos a nivel mediático, porque esa no es la narrativa que está dándonos López Obrador. Así que pues yo esperaría que esto va a seguir su curso y pues por supuesto que si queda invalidado políticamente, por supuesto que adiós a México Libre, que bueno, que no podría tener un nombre peor este partido, porque justamente México ha estado muy afectado y lo contrario a libre a partir del sexenio de Felipe Calderón. También pienso que no hay que desestimar las investigaciones que se hacen a los colaboradores, y bueno, en el caso de Peña Nieto, sí de parte de las instancias de este gobierno. En el caso de Felipe, bueno, pues viene por el lado de Estados Unidos, pero ¿qué importa finalmente por dónde venga? Lo que importa es que se haga justicia. Si no hay la manera de hacerlo como lo está haciendo el gobierno de los Estados Unidos en México, al final lo que importa es que sea juzgado ese sexenio, que sea juzgado ese miembro del gabinete, Genaro García Luna, y que nos revelen hasta dónde estuvo involucrado el propio Felipe Calderón.
Les hago preguntas concretas, rápidas, y a lo mejor podemos tener también algunas respuestas rápidas y concretas. Alberto Nájar, ¿no es deprimente que la justicia o intento de justicia contra García Luna venga de Estados Unidos y no de México? Pues yo creo que es real, es la realidad de México y no es la primera vez. Lo hemos visto en otros momentos, los procesos más sonados y que han sido más reconocidos en México no empezaron aquí. La estructura de corrupción en el sistema judicial no se ha logrado romper. De ahí viene una buena parte de la impunidad y la protección que han tenido que los expresidentes y sus colaboradores. Es, no sé si deprimente, pero real, muy real. Marta Samarripa, en esta idea de preguntas y respuestas rápidas, ¿no te parece deprimente que ese intento de justicia se esté haciendo en Estados Unidos y en México no se haya hecho nada, ni anteriores, ni la actual administración? No es deprimente porque en el estado en que se recibe este régimen, recordemos, es un régimen corrupto e impune. ¿Cómo puedes llegar y hacer justicia de inmediato? Tiene que haber un proceso. Se está construyendo apenas este nuevo régimen, no hay las condiciones, no tienes los elementos, no tienes las instituciones fortalecidas como para que se pudiera llevar este proceso en México. Entonces, si se hace desde Estados Unidos, bienvenido, y que en México lo juzgue la historia. Ese juicio también es importante, no solamente el juicio que se lleva en los Estados Unidos. Bien. Alberto Nájar, confías en que sí va a haber una consulta popular impulsada por el gobierno federal para analizar la viabilidad de castigo a expresidentes de la República? Sería deseable, se está trabajando desde los opositores para que no sea así. Entonces mi respuesta puede parecer muy ambigua, pero no estoy seguro. Yo creo que sin el impulso decidido del presidente y más este presidente como es López Obrador, las cosas difícilmente caminan. Bien, la misma pregunta, Marta Samarripa. ¿Crees que va a haber esa consulta? No, yo creo que no va a haber consulta. Uh-huh. Creo que es una manera de darle largas al asunto. Uh-huh. Bien. Alberto Nájar, cambiando un poquito de escenario, ¿cómo ves al subsecretario López-Gatell, que hoy se va a estrenar como lector de poesía en medio de una catarata de críticas de quienes consideran que hay un exceso de protagonismo de él? Pues yo lo veo muy apapachado por el presidente. Uh-huh. Esta semana recibió muchos elogios. Varias veces fue reconocido como el jefe de la misión difícil de combatir la pandemia de coronavirus. Me parece que lo han querido convertir en el blanco de estos días, el blanco favorito de la oposición para tratar de descalificar al presidente. Lo hemos dicho otras ocasiones, es una actitud realmente miserable de quienes sin ningún escrúpulo ponen en riesgo la vida de millones de personas, las de ellos incluidas. Yo creo que el personaje López-Gatell es ahorita el más popular. En casa le dicen López Gatitos, por ejemplo. Uh-huh. Existe incluso un club de fans entre las compañeras que cubren la fuente de salud. Hay un chat ahí de las López Gatell Lovers, una cosa así. Uh-huh. Es un personaje muy popular. Me parece que tiene altos niveles de confianza. Sí creo que la gente cree mucho en lo que él dice. Él mismo se comunica bastante bien, expresa sus ideas con mucha claridad, es muy paciente, inclusive con preguntas malintencionadas, y yo creo que es un personaje clave en este momento para combatir la pandemia. Ahora, ¿hasta qué punto esta enorme popularidad puede en algún momento ser contraproducente? Va a depender de lo que sigue en las próximas semanas, que es la etapa más crítica de la pandemia. Va a depender de cómo salgamos adelante de este periodo tan difícil que es lo que resta de mayo, y también eventualmente dependerá de cómo se comporten los gobernadores, cómo se comporten también los adversarios y cómo empiecen a salir ya de la etapa de cuarentena las ciudades como se ha planteado. Pero en este momento es un personaje muy popular, me parece que es un elemento muy valioso, no solamente para combatir la pandemia, sino también para apuntalar al gobierno del presidente López Obrador. Bien. Alberto, Marta Samarripa, tu opinión, por favor.
Pienso que Hugo López-Gatell es además de investigador, médico, epidemiólogo, es un agente comunicador. Él, alguien que puede pararse frente a un auditorio y ser muy eficaz en su mensaje. Va a los datos duros, va a la información importante y es muy clara. Yo creo que los ataques que se han visto en su contra básicamente son porque al que realmente quieren golpear es al presidente López Obrador. Gatell es el pretexto, ¿no? Pero realmente este es un ataque para decir que la estrategia de la Secretaría de Salud, que finalmente es la estrategia de gobierno, no sirve. Han llegado a un extremo que a mí me llama la atención, como decir que México tiene una tercera parte del número de contagiados a nivel mundial. Entonces, bueno, pues aquí da la impresión de que, déjenme nada más cortar. Aunque no sea López-Gatell el que te está llamando, Marta Zamarripa, todo está bien, ¿eh? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, pero bueno, sí. El tema aquí es que si tú das una información tan extraordinariamente incorrecta como fue la que comparte Alejandro Macías, quien estuviera en un puesto clave durante la crisis de la influenza, y dan ese dato, tú dices, caray, bueno, ¿cómo? O sea, ¿sabes la información de los casos de contagios que tienen los Estados Unidos, que tiene el número 1 a nivel mundial? ¿Sabes el número de contagiados en países europeos como España, como Italia, como Gran Bretaña, como Alemania? Y resulta que, los que tuvo China, etcétera, y ahora resulta que México ha tenido tan mala estrategia, según la oposición, que nosotros tenemos una tercera parte de los contagiados a nivel mundial. O sea, claro, de ese tamaño es la campaña anti López Obrador, anti-gobierno. Creo que Hugo López-Gatell, en parte, independientemente de sus prendas personales, pues le ayuda mucho el apapacho continuo y el respaldo de López Obrador. Bueno, ya nos quedan muy pocos minutos, estamos en el tramo final de esta mesa de periodistas y les planteo en la misma idea de preguntas rápidas y respuestas rápidas. Hoy a las 9:30 de la mañana, Porfirio Muñoz Ledo, el diputado que puso la banda presidencial al presidente López Obrador, ha escrito en su cuenta de Twitter: el imperio de la corrupción se instaló en la pandemia. Hay evidencias del trafique con los insumos esenciales para atacar al COVID-19. Y dice, es urgente que intervenga la unidad de inteligencia financiera y los órganos competentes del Estado para evitar la intermediación y hacer compras directas a los proveedores, ya sean países, gobiernos o compañías. ¿Qué opinas sobre esto, Alberto Nájar? Pues es Porfirio. Es Porfirio Muñoz Ledo, en toda su esencia. Ajá. ¿Crees que hay imperio de la corrupción o que es una exageración más de Porfirio siempre dado a la grandilocuencia? Mira, no es la primera vez que existen este tipo de señalamientos. Ya hubo en algún momento algunas columnas que señalan justamente esas, llamémosle irregularidades en las compras. Está el caso del hijo de Manuel Bartlett, por ejemplo, que está muy polémico el caso. Yo creo que la solución muy sencilla es, uno, entender qué es Porfirio Muñoz Ledo, cómo es Porfirio Muñoz Ledo, su historia es muy polémico, él no se va a aventar un tiro así nada más sin tener por lo menos algunos elementos en la mano, algo habrá, que se investigue y se aclare. Yo creo que lo más saludable, y el presidente lo ha dicho varias veces, lo más saludable es que las cosas sean transparentes. Y eso es un elemento que me parece que puede incluso servir, más allá que de ser un obstáculo. Bien. Marta Zamarripa, imperio de la corrupción. Qué bueno que esté haciendo esta denuncia Porfirio Muñoz Ledo. Me parece que con eso ayuda a que si está existiendo, que el gobierno investigue, sancione, proceda. O sea, más allá de si pudiera haber, como alguien dijo, una obsesión por defender su honra ante la historia de Porfirio Muñoz Ledo, el caso es que la denuncia que está haciendo es muy puntual y qué bueno que la haga. O sea, eso ayuda a un gobierno que está decidido a combatir la corrupción. Por otra parte, bueno, pues yo
podría pensar que él está haciendo esta declaración pues por el caso del hijo de Bartlett, ¿no? Y aquí te preguntas, bueno, de verdad ya pasó una situación que causó polémica durante semanas en el caso de Manuel Bartlett, y ahora otra vez porque se le dan estos contratos millonarios aprovechando las adjudicaciones directas por la pandemia. ¿Por qué tendrías que ir a venderle a los gobiernos o a las instancias del gobierno federal, a las delegaciones, cuando tu papá está en un puesto de primer nivel en el gobierno federal? Pues se presta, ¿no?, a mucha especulación, se presta a suspicacias. Aquí ya puedes hablar de que pues hay una presunción de algún delito. El presidente dijo ayer o antier que le turnaba el asunto a Irma Eréndira Sandoval en su calidad de secretaria de la Función Pública. Ojalá que se haga, ojalá que se investigue, que se proceda y que si efectivamente hay delito que perseguir, que se sancione. Bueno, creo que con esta última pregunta que les haré podemos cerrar esta mesa en la cual hemos repasado algunos de los asuntos más interesantes de estos días. El Consejo Coordinador Empresarial ha hecho un nuevo llamado al gobierno del presidente López Obrador para que haya unidad para enfrentar las crisis sanitaria y económica en el país. Han presentado 68 propuestas que provienen de las 11 mesas de trabajo que realizaron en lo que llamaron Conferencia Nacional para la Recuperación Económica. En esta videoconferencia, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, dijo que esta es la tercera llamada que le damos al gobierno para construir en equipo, a construir juntos, porque de otra manera, dice, se nos puede desbordar y las consecuencias políticas que va a haber. Tercera llamada a un gobierno encabezado por un presidente de la República aficionado al béisbol, donde al tercer strike, pues ya es ponche. Le estará cantando el empresariado el ponche a López Obrador, Alberto Nájar. Yo no creo que sea la tercera y nos vamos, la tercera llamada, la definitiva. Yo creo que a los empresarios no les va a quedar otra más que hacer una especie de autocrítica, porque están llamando a la unidad. Hay que preguntarse quién llamó a la desunión en principio. O sea, porque la polarización en este país no la empezó el grupo cercano al presidente, el ahora presidente López Obrador, sino el grupo cercano a los ahora perdedores de esta elección en 2018, entre ellos muchos empresarios del Consejo Coordinador Empresarial y de otros organismos como la Coparmex. Entonces yo creo que estaría bien primero una autocrítica de decir en dónde empezó la polarización. Y yo estoy muy seguro, porque me tocó atestiguarlo, digo, yo era reportero en la jornada en la elección de 2005-2006, y me tocó ver muchos testimonios de dónde era justamente el inicio de la discordia, que no era del lado de los simpatizantes del entonces candidato López Obrador. Ahora, una tercera llamada, pues puede interpretarse de esa manera, nada más habrá que ver que el presidente ha recibido muchas terceras llamadas y ha salido avante. Entonces, en este caso, el planteamiento que tiene que hacerse es que López Obrador va a gobernar con los empresarios o a pesar de los empresarios. Eso ya lo dijo, la separación del poder político y el económico es muy claro. Ahora, también del otro lado, sería también importante que el presidente, con esa mano izquierda que le ha caracterizado siempre, bueno, no le cuesta nada atenderlo, hablar con ellos y llegar a una especie de acuerdo que sea benéfico para su proyecto eventualmente. Bien, pues Alberto, muchas gracias, y le pido a Marta Zamarripa que sobre este mismo tema nos dé su opinión y con ello cerremos ya esta mesa de periodistas. Marta, por favor. Gracias. Nos acostumbraron durante mucho tiempo a que hubiera un cogobierno entre poder político y poder económico. Debería de estar esto muy claro y es una separación que se está intentando en este sexenio López Obradorista. Creo que los empresarios han estado radicalizando su postura porque no les han gustado las respuestas de López Obrador. Pero por otro lado, también pienso que López Obrador
pudiera buscar que se bajara este clima de aparente enfrentamiento que hemos visto en las últimas semanas y que comienza desde antes de que se diera aquel informe en Palacio Nacional. Se han dado propuestas que luego no han prosperado, dijeron que iban a apoyar y después siempre no, porque el apoyo que iban a dar para pymes era muy bajo. Después se da el malentendido en de que por qué entra la Secretaría de Hacienda a avalar, y sale Antonio del Valle a decir, no, esto es una operación privada con el BID, no tiene nada que ver aquí los recursos públicos. Y se fueron dando los desencuentros entre las dos posturas. Creo que no nos conviene al país que estén, digamos, en posiciones no cercanas. O sea, creo que puede haber una buena colaboración y una buena mancuerna entre el poder político y el poder económico. Ojalá que se pueda conseguir este acercamiento. ¿Por qué? Porque el país no puede funcionar con un sector empresarial que está enojado y que se pone distante en este momento. O sea, todos los sectores son importantes. Yo pensaría que el presidente puede hacer ese llamado, que puede bajarle un poco también a su postura radical el sector empresarial y buscar, en lugar de las posturas opuestas, mejor buscar lo que tienen en común para que quien salga ganando sea el país, sean los mexicanos. Entonces yo esperaría que se solucionen estos desencuentros y en vez de estar pensando en terceras llamadas, hombre, pues hay que sentarse a platicar y a trabajar juntos. Muy bien, pues muchas gracias a ambos, a Alberto Nájar, a Marta Zamarripa, por esta extraordinaria participación hoy en este programa de Astillero Informa. Gracias, Alberto. Gracias, un abrazo a todos y especialmente un abrazo muy fuerte a Arturo. Así es, a nuestro compañero Arturo Cano. Marta Zamarripa, buenas tardes y gracias. Gracias a ti, Julio, un saludo a ti, Alberto, y un abrazo también fraterno a nuestro compañero Arturo Cano en estos momentos difíciles que está atravesando. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ambos y desde luego insistimos en ese saludo y abrazo solidario a nuestro compañero Arturo Cano. Bien, pues